Continuamos estudiando el libro maravilloso de Isaías. Hoy llegamos a Isaías 14, versículos 24 al 27. Isaías 14, versículos 24 al 27. Este pasaje enseña una doctrina que te afecta en cada detalle de tu vida diaria. Esta doctrina es el decreto de Dios. El decreto de Dios. Recuerden que nos encontramos en una sección del libro de Isaías que va del capítulo 13 hasta el capítulo 23. Aquí en los capítulos 13 al 23 vemos varios mensajes de Dios para diferentes naciones. Y hoy, el próximo domingo, vamos a estudiar desde Isaías 14, 24 hasta el capítulo 16, si el Señor quiere. Para que tengan una idea del panorama de estos capítulos, desde Isaías 14, 24 hasta el capítulo 16, prácticamente son 2,5 capítulos, encontramos 3 mensajes de Dios que fortalecen tu confianza en Él. 3 mensajes de Dios que fortalecen tu confianza en Él. En primer lugar, en Isaías 14, 24 al 27, vemos un mensaje acerca de Asiria. Un mensaje acerca de Asiria. En segundo lugar, en Isaías 14, 28 al 32, encontramos un mensaje acerca de Filistea. Un mensaje acerca de Filistea. Y finalmente, en tercer lugar, en los capítulos 15 y 16, encontramos un mensaje acerca de Moab. Un mensaje acerca de Moab. Vamos a ver entonces el primero. Hoy veremos un mensaje para Siria. Un mensaje para o acerca de Asiria, aquí en Isaías 14, 24 al 27. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Este es un texto corto pero potente en su contenido. Vamos a verlo a detalle. Comenzando en el versículo 24, vean qué bomba de texto. Isaías 14, 24. Jehová de los ejércitos. El Espíritu de Dios vuelve a escoger este nombre glorioso de nuestro Dios, Yahweh Tsabaot, este nombre que apunta a su soberanía, a su control absoluto de la creación para cumplir con sus propósitos. Entonces nos dice Jehová de los ejércitos, versículo 24, el único que tiene control absoluto de la creación y que controla y dirige y guía todo para cumplir sus propósitos. Él, versículo 24, juró diciendo, detengámonos ahí, observen la palabra juró. En la época de Isaías, un juramento era una promesa irrevocable, no se podía cambiar. Y observen la fuerza de esta primera oración del versículo 24. Jehová de los ejércitos, el soberano, el que controla la creación para cumplir lo que Él planeó, Él juró, y si Él juró algo, tenemos la certeza absoluta de que Él va a cumplir esta promesa irrevocable. Y observen, como si no fuera suficiente, esta primera frase que muestra la certeza de que Dios va a cumplir lo que dijo aquí. Observen la siguiente oración, observen lo que Dios juró, versículo 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente. Una pausa ahí. Esta palabra ciertamente indica una certeza total de que Dios hará lo que dice aquí. Esto quita cualquier duda en la mente de los israelitas que oyeron esto inicialmente, y en nuestra mente debe disipar cualquier duda.
Y entonces dice el versículo 24, observen de nuevo la fuerza del versículo. Isaías 14, 24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Esa palabra pensado en el hebreo significa tengo la intención. Se va a hacer, dice Dios, ciertamente se va a hacer de la manera como yo he tenido la intención de hacerlo. Y continúa al final del 24. Y será confirmado. Esa palabra confirmado en el hebreo significa permanecerá en pie. Observen cómo al final del 24, como lo he determinado, o en el hebreo como lo he planeado, o como lo he decidido. Observen, aquí Dios está hablando, el soberano, y Él es el que jura. Observen los verbos aquí en el versículo 24, Él juró, Él pensó y Él determinó. Observen aquí en el versículo 24, estos tres elementos que muestran que Dios realmente hará lo que ha planeado. Primer elemento, observen quién lo dijo. Versículo 24, Jehová de los ejércitos. Es Jehová de los ejércitos, el soberano, el que tiene la capacidad de hacer lo que quiere. Sin refrenos, sin estorbos, todo conforme a su persona, a su naturaleza perfecta. Número 2, observen el segundo elemento aquí del versículo 24 que refuerza que Dios realmente hará lo que ha planeado. Versículo 24, Jehová de los ejércitos juró, ya dijimos, debido a que juró lo que haría, que planeó, no va a cambiar esto. Y 3, observen, versículo 24 de nuevo, Jehová de los ejércitos juró diciendo ciertamente. De nuevo, no hay duda alguna de que Dios hará lo que ha planeado hacer. Hermanos, este es un contraste abismal con nosotros, seres humanos. Nosotros planeamos, pero no tenemos la certeza de que haremos lo que planeamos. Estamos totalmente sujetos a Jehová de los ejércitos. Por eso dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Observen aquí en Isaías 14:25, ¿qué es lo que Jehová de los ejércitos, el soberano, decidió que sucediera? O usando el término teológico que expresa lo que dice el versículo 24, decretó. ¿Qué es lo que Jehová de los ejércitos decretó que sucediera? Versículo 25, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, o en el hebreo lo pisaré, lo que significa la palabra hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Isaías no dice cuándo es que Dios haría esto, pero probablemente el versículo 25 se refiere a lo que pasó en el 701 antes de Cristo. Y lo que pasó en el 701 antes de Cristo fue una masacre del ejército asirio cuando estaba a punto de atacar a Jerusalén. Esto lo vemos allá adelante en Isaías 37, si me acompañan ahí por un momento. Isaías 37, 36 y 37. Isaías 37, 36 y 37. Si el Señor quiere, llegaremos en unos meses este pasaje y lo veremos con más detalle, pero por ahora vean el cumplimiento de Isaías 14:25 aquí en Isaías 37:36. Y vean aquí, hermanos, el poder de Dios. Isaías 37:36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. El ángel de Jehová es el Señor Jesucristo aquí, una manifestación preencarnada de Él. Mató a 185,000. Y al final de 36, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Versículo 37. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Entonces, regresando a Isaías 14, versículo 25, Dios dijo
que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hallaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Y ahora observen en los versículos 26 y 27 de Isaías 14, cómo Dios aplica a todo el mundo la verdad que acabamos de ver aquí en Isaías 14, 24 y 25. Isaías 14, 26. Este es el consejo que está acordado, o en el hebreo planeado o decidido, sobre toda la tierra. Y esta, la mano extendida sobre todas las naciones. Observen que aquí Isaías 14, 26 amplía esta declaración de la soberanía de Dios para Siria de los versículos 24 y 25, y aquí en Isaías 14, 26 la aplica a toda nación. El punto de Isaías 14, 26, escucha, es este: que Dios cumple lo que planeó para toda nación de la historia. Y obviamente toda nación significa cada habitante de cada nación en cada etapa de la historia, incluyéndote a ti, a mí y a todo ser humano. Y esto muestra que la verdad del versículo 24 se aplica de nuevo a toda la creación. Y lo confirma, observen ahora el versículo 27. Isaías 14, 27. Porque Jehová de los ejércitos, de nuevo, este nombre de Dios que significa específicamente que Él controla todo en su creación para cumplir sus propósitos. Versículo 27, observen, no es casualidad, nada en la palabra de Dios es casualidad, nada en el universo es casualidad. El Espíritu de Dios dirigió a Isaías aquí para escribir de nuevo, para reiterar que Dios es el que controla cada detalle de su creación para cumplir sus propósitos. Y en tan solo observen 4 versículos tenemos la mención de Jehová de los ejércitos 2 veces. Pudo haber dicho Santo de Israel, Jehová, o cualquier otro de los nombres de Dios, Elohim, etcétera. Pero reitera otra vez, noten la soberanía de Dios en el 24, Jehová de los ejércitos. En el 27 otra vez, obsérvenlo, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Otra vez esa palabra determinado en el hebreo significa planeado o decidido. Y observen la pregunta, 2 preguntas al final del versículo 27, cuya respuesta es evidente en la pregunta que se hace. Esta es una pregunta, 2 preguntas retóricas. Versículo 27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? En el hebreo, ¿quién lo frustrará? ¿Quién lo invalidará? Respuesta, nadie. La respuesta es evidente por la pregunta, porque versículo 27, la primera parte del versículo nos responde a la pregunta, nos lleva a la respuesta. Si Jehová de los ejércitos, si el que controla todo en el universo para cumplir sus planes perfectos, planeó algo, ¿quién lo va a impedir? ¿Hay alguien mayor que Dios que le diga, no, momentito Dios, ahí no? ¡No! Y concluye el versículo 27, y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Respuesta a ambas preguntas, nadie. Nadie. Este pasaje, hermanos, es contundente en términos de la soberanía de Dios. Los versículos 24 y 27 afirman que el soberano hará lo que ha planeado hacer sin estorbo alguno en toda nación, en toda etapa de la historia. Solo Dios puede decir esto. ¿Por qué? Porque Él tiene control absoluto de su creación y Él dirige todo en su creación para hacer lo que Él quiere. Ninguna otra persona en el universo puede hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Por qué? Porque todos estamos sujetos al control de Dios. Piénsenlo, comenzando con la criatura más poderosa del universo, criatura. La creación de Dios, la persona más poderosa en el universo, repito, criatura, es Satanás. Ninguna otra criatura tiene el poder que tiene Satanás. Sin embargo, Satanás está a una distancia abismal de poder del Creador. Satanás no es el Creador, es una criatura, pero es la criatura más poderosa de la creación. Y observen ahí en Job 1, versículo 12, entre tantas otras referencias,
Job 1:12, observen el control del Creador sobre esta criatura que es la más poderosa de la creación. Job 1:12 nos dice ahí, ¿recuerdan? Satanás le dice a Dios que quite su mano de bendición de Job para que Job blasfeme a Dios, porque Satanás acusó a Job de que Job servía a Dios porque Job recibía puras bendiciones materiales de Dios. Entonces Job 1:12 dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ahí está. Satanás opera dentro de los parámetros que Dios estableció para él. Y ya lo hemos estudiado, de hecho lo estudiamos la semana pasada en Apocalipsis 20:10, un recordatorio de que la criatura más poderosa de la creación está bajo el control total de Jehová de los ejércitos. En Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Otra vez, Satanás opera dentro de los límites de Dios, y ahí de nuevo ilustrado en Apocalipsis 20 en el milenio. Apocalipsis 20, recuerdan, versículo 1 y 2, lo estudiamos a fondo de nuevo hace unas semanas. Apocalipsis 21, vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y Apocalipsis 22, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Otra vez esto indica el control absoluto de Jehová de los ejércitos sobre la criatura más poderosa de la creación, que ni siquiera se acerca, se aproxima a su creador. Entonces, todos estamos sujetos al control de Dios. Satanás, también los ángeles santos y malos, solo operan dentro de los límites que Dios les establece. Por ejemplo, en Mateo 8, versículos 31 y 32, es un texto que ilustra esto. Mateo 8, 31 y 32, y aquí recuerdan, está el Señor y saca a los demonios que poseían al endemoniado gadareno, y nos dice en Mateo 8, 31, vean el poder del Señor Jesucristo, es Jehová de los ejércitos en carne, el Dios hombre. Mateo 8, 31, y los demonios le rogaron diciendo, esto le ruegan al Señor Jesucristo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Versículo 32, Él les dijo, id. Y si ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Impresionante, hermanos, solo el Señor Jesucristo, Dios mismo, tiene este control. Obviamente nosotros como seres humanos también, igual que Satanás y los ángeles santos y malos, únicamente operamos dentro del marco de la voluntad que Dios ha determinado para nosotros. Como ilustración, Santiago 4, 13 al 15. Santiago 4, 13 al 15, entre muchos otros textos. Esto es solo para ilustrar y abrir su apetito. Ustedes pueden rastrear estas verdades a lo largo de las Escrituras. Santiago 4, versículo 13, dice aquí, vamos ahora los que decís, oye, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Santiago 4, 14. Aquí el Señor está condenando a aquellos que viven la vida como si ellos estuvieran en control de todo, sin reconocer que dependen de Dios en todo. No, la Biblia nunca condena el planear, es una virtud el planear, pero debemos planear en sumisión a Dios, conscientes de que el que tiene la última palabra es Dios, conscientes de que, como lo acabamos de mencionar hace un momento, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y aquí en Santiago 4, 13, Dios condena a aquellos que viven la vida como si ellos fueran la autoridad absoluta, como si ellos fueran soberanos. Y por eso dice, observen Santiago 4:13, vamos ahora los que decís, oye, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Versículo 14,
cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Qué gran ilustración de la vida humana, de la fragilidad, de la naturaleza temporal de la vida. Neblina. Y aquí neblina se refiere a ese vapor que ves, por ejemplo, en una mañana fría y exhalas y puedes ver ese vapor que sale de tu boca y desaparece en milésimas de segundo. Y por eso el Señor corrige aquí, versículo 15, en lugar de tener esa actitud de planear como si tú fueras el soberano, Santiago 4:15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, no condena la planeación. Y no es que otra vez puedes nada más decir si el Señor quiere y verte piadoso, pero internamente vives como en el versículo 13, independiente de Dios. Lo que dices, obvio, debe reflejar una dependencia, una conciencia plena de que tu vida es como neblina, es frágil, temporal. Y si el Señor no quiere que vivas mañana, no vivirás. Y si Él quiere que vivas, vivirás y harás lo que Él determinó que hicieras, en últimas. Entonces, Dios es el soberano, solo Él puede hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Porque nadie está por encima de Dios. Él está por encima de todos, por encima de Satanás, de los ángeles santos, buenos, de los seres humanos, inclusive la creación. Nada de que es la madre naturaleza como si fuera soberana y hace lo que quiera y el planeta hace lo que quiere. No. Ahí en Mateo 8, observen una ilustración de esto. Mateo 8, 26 y 27. Vemos una ilustración del poder de Dios. Podríamos ver tantas otras. Podemos pensar en el libro de Jonás, en la creación, pero como ilustración, vean el poder del Señor en Mateo 8, 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza o calma. Fue inmediato, sobrenatural, al grado que en Mateo 8, 27, los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre puede hacer eso? ¿Qué hombre puede mandar los vientos y el mar, la creación, y la creación le obedece? Solo el Dios hombre, solo Jehová de los ejércitos. Dios, Jehová de los ejércitos, el soberano, entonces es la única persona en la creación que puede decir lo que vemos en Isaías 14, 24. Regresemos ahí. Solo Él puede decir, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Solo Él puede hacer exactamente lo que planea hacer con toda nación en la historia, con toda vida de todo ser humano. Esta verdad gloriosa debería haber motivado a los israelitas de Judá que oyeron esto inicialmente, los debería haber motivado a confiar en Dios, así como debe motivarte a ti a confiar en el soberano, en el Altísimo que gobierna el reino de los hombres. Daniel 4, 17. Y aquí, como dijimos al principio, encontramos lo que en teología se conoce como el decreto de Dios. El decreto de Dios. Esta es una doctrina muy, muy importante y confortante. Hablemos por un momento de esta doctrina, haciendo referencia a un libro de teología sistemática. ¿Qué significa esto del decreto de Dios? ¿Qué significa esto del decreto de Dios? Escucha, el decreto de Dios es su plan eterno, por el cual, según su voluntad decretiva y para su gloria, predestinó todo lo que sucede. El decreto de Dios, lo repito, el decreto de Dios es su plan eterno, por el cual, según su voluntad decretiva y para su gloria, predestinó todo lo que sucede. Una vez más, rápidamente, el decreto de Dios es su plan eterno, por el cual, según su voluntad decretiva y para su gloria, predestinó todo lo que sucede. En otras palabras, cada detalle de lo que vivimos diariamente, Dios lo lleva a cabo
porque así lo planeó desde antes de la creación. Ahora, hay que hacer varias aclaraciones. Esto no anula la responsabilidad del ser humano de ninguna manera. Recuerdan, entre tantos otros textos, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Tampoco esto hace de Dios responsable por el pecado. Recuerden Santiago 1:13, Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Una ilustración de esta verdad de que, por un lado, Dios planeó todo para su gloria, todo lo que sucede desde antes de la fundación del mundo, pero al mismo tiempo Él no es responsable por la maldad de los seres humanos, pero lo usa la maldad de los seres humanos, de los demonios, de Satanás, para cumplir sus propósitos perfectos para su gloria. Una ilustración de esto es la crucifixión. Ese es el ejemplo consumado. Véanlo ahí en Hechos 2, 22 y 23. Hechos 2, 22 y 23. Aquí recuerdan, Pedro predicó a los israelitas que lo estaban escuchando y les dijo esto. Hechos 2, 22 y 23. Hechos 2, 22. Observen qué texto tan impresionante, tan fortalecedor en esta área de entender cómo Dios usa la maldad del hombre conforme a su plan eterno perfecto sin ser Él responsable. Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras, Pedro les dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Hechos 2:23. A este, escuchen esto, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahí está la soberanía de Dios, ahí está el cumplimiento del plan eterno de Dios al entregarlo a la cruz. Pero observen versículo 23, aquí están al final los medios que Dios usó para clavarlo y la responsabilidad de estos hombres. Versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Se dan cuenta? Ellos eran responsables por esa barbaridad, pero otra vez, esto fue parte del determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces, el hecho de que Dios, en su plan eterno, para su gloria, predestinó todo lo que sucede, no lo hace Él responsable por el pecado. Y otra aclaración. Ya dijimos que la primera aclaración de esto es que esto no anula la responsabilidad del hombre. En segundo lugar, esto no hace responsable a Dios por el pecado, ni lo hace alguien que apruebe el pecado. Y en tercer lugar, no contradice el privilegio que tenemos de orar. No contradice el privilegio que tenemos de orar. Esto es impresionante. Estas verdades, nuestra mente finita caída aquí en la tierra no las comprende a fondo. Cómo Dios, en respuesta a la oración, está cumpliendo lo que Él planeó desde antes de la fundación del mundo, pero Dios nos manda a orar. Y nos manda, por ejemplo, en tantos lugares a orar de manera persistente. Nos dice, por ejemplo, recuerdan en Mateo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y continúa en Mateo 7, 8 hasta el 11. Mateo 7, 8 dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Mateo 7, 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O Mateo 7, 10, si le pide un pescado le dará una serpiente.
Y concluye Mateo 7:11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Una de las promesas y verdades más hermosas de las Escrituras en referencia a la oración está en Santiago 5:16 al 18. Santiago 5:16 al 18, recuerdan, nos dice ahí al final, la oración eficaz del justo puede mucho, del creyente. El justo es el creyente, el que ha sido declarado justo por la fe, en base a la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y nos da un ejemplo, Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, igual que nosotros, un ser humano, con sus luchas, limitaciones, pero nos dice Santiago 5:17 que Elías oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5:18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Por qué? Porque estos acontecimientos monumentales, porque Dios respondió a la oración de este justo, porque la oración del justo puede mucho. Ahora, habiendo hecho esta aclaración de que el decreto de Dios no anula la responsabilidad humana, ni hace responsable a Dios por el pecado, ni contradice el privilegio que tenemos de orar, concluyamos nuestro estudio de esta mañana con 6 características del decreto de Dios. 6 características del decreto de Dios. Esto nos va a ayudar a entender esto con mayor precisión. Recuerden, el decreto de Dios significa que Dios planeó cada detalle que vivimos en la actualidad para su gloria desde antes de la creación. Dios planeó todo lo que sucede desde antes de que creara todo para su gloria. En primer lugar, el decreto de Dios incluye todo. El decreto de Dios incluye todo. Observen Efesios 1:11. Efesios 1:11. El decreto de Dios incluye todo. En otras palabras, todo, hasta el átomo. Dios planeó cómo iba a dirigir cada átomo en su creación. Efesios 1:11 lo dice de manera clara. De nuevo, estos son solo algunos textos, entre muchos. Efesios 1:11 nos dice, hablando del Señor, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace, escuchen esto, todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto es contundente, y esto incluye la salvación, claro, en este texto. Entonces, en primer lugar, el decreto de Dios incluye todo. En segundo lugar, el decreto de Dios no es influenciado por nada fuera de sí mismo. El decreto de Dios no es influenciado por nada fuera de sí mismo. Nos dice Efesios 1:11, ya lo leímos. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por eso puede decir en Isaías 14:24, ¿recuerdan? Que Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Él lo planeó y Él tiene el poder para ejecutarlo. En tercer lugar, el decreto de Dios es eterno. El decreto de Dios es eterno. En otras palabras, Dios planeó, predestinó todo lo que quiere Él y hace que suceda desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que creara todo, desde la eternidad pasada. Esto lo vemos, por ejemplo, en 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo 1:9. Y observen, aquí habla del plan de Dios para salvarnos antes de que creara. Esto es impresionante, hermanos. No nos vamos a desviar, pero solo un pensamiento para que lo tengas en la mente. Dios planeó salvarnos antes de que hubiera pecado, de que Adán y Eva pecaran. 2 de Timoteo 1:9, para su gloria. Perdón, es 2 de Timoteo. Sí, es 2 de Timoteo 1:9, estoy en 1 de Timoteo, perdón. 2 de Timoteo 1:9, hablando de Dios, quien nos salvó
y llamó con llamamiento santo, escuchen esto, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, escuchen esto, que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos, de los siglos. Esto es impresionante. Obviamente esto refuerza lo que dice al principio del versículo 9, de que nos salvó, no conforme a nuestras obras, ni siquiera existíamos y Dios planeó y decidió, los voy a salvar aunque todavía no los he creado, independientemente de cualquier factor externo a Él, porque Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, en primer lugar, el decreto de Dios incluye todo. En segundo lugar, el decreto de Dios no es influenciado por nada fuera de sí mismo. En tercer lugar, el decreto de Dios es eterno. En cuarto lugar, el decreto de Dios se cumple. El decreto de Dios se cumple. Ya lo vimos, hermanos, aquí en Isaías 14:27, aunque hay muchos otros textos. Isaías 14:27 nos dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Y otra ilustración, ahí mismo en Isaías 46:10, lo veremos si Dios quiere más adelante. Escuchen, Dios dijo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Una cosa es que planees y otra cosa es que ejecutes lo que planeaste. El decreto de Dios se cumple, es eficaz, Él lo cumple, Él hace que suceda. Número 5 en nuestra lista de 6 características del decreto de Dios. El decreto de Dios es incambiable. El decreto de Dios es incambiable. O usando una palabra teológica es irrevocable o inmutable mejor. Inmutable, no cambia. No es de que le voy a hacer manita de puerco a Dios, a ver, no. Él ya lo decidió todo. Pero entonces, ¿para qué oro? Dios nos manda orar, otra vez es un misterio para nuestra mente, pero Él va a responder la oración de acuerdo con su voluntad que Él planeó desde antes de la fundación del mundo. Isaías 14:24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Dios lo juró, es irrevocable, es incambiable, es inalterable. Entonces el decreto de Dios incluye todo. 1, 2, no es influenciado por nada fuera de sí mismo. 3, es eterno. 4, se cumple. 5, es incambiable. Y 6, finalmente, es para su gloria. Es para su gloria. De nuevo, hay varios textos que ilustran esto, pero Romanos 11:36 probablemente es el texto, digamos, clave en esto. Romanos 11:36, el que quizás lo resume mejor que todos. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Otra vez, esto es exhaustivo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué declaración! Y aquí en el contexto apunta a la salvación de los judíos y claro también de los gentiles. Estas verdades hermosas del decreto de Dios nos consuelan al recordar que nada está fuera del plan perfecto de Dios. Y escuchen, concluyamos con los minutos que nos quedan en pensar en una implicación práctica de esta verdad. Estas verdades deben motivarnos, escuche esto, a someternos a su decreto, a su plan perfecto. Una ilustración de sumisión al decreto de Dios, al plan de Dios, es un hombre llamado Agur en Proverbios 30, versículos 7 al 9. Proverbios 30, 7 al 9, acompáñenme este texto, hermanos. Proverbios 30:1 nos dice que fue un hombre llamado Agur, no sabemos nada de él, quien escribió el capítulo 30 de Proverbios, y nos dice, observen hermanos esta sabiduría, este texto es fabuloso, Proverbios 30, 7 al 9, Proverbios 37, Agur le dice a Dios aquí, esta es una petición de oración a Agur, dice Proverbios 37,
2 cosas te he demandado. Se oye fuerte en Reina Valera 60, realmente en el hebreo es te he pedido. Aquí dice Agur, le pedí a Dios 2 cosas. En el versículo 8 las menciona y en el 9 explica más de la segunda. Y observen, ¿cuándo le pidió a Dios que se las concediera? Proverbios 37, 2 cosas te he demandado o te he pedido. No me las niegues antes que muera. En otras palabras, concédemelas mientras que estoy vivo. Primera petición, vanidad o vaciedad en el hebreo. Quiere decir aquí que no tenga yo ideas ni prácticas que no te representan a ti, ideas falsas de ti. Y parte de la primera petición también es, escuchen esto, vanidad se puede traducir, por cierto, vaciedad. Vanidad y, sigue en la primera petición, y palabra mentirosa aparta o quita de mí. Observen este hombre cómo reconoció su pecaminosidad como ser humano, su tendencia a tener ideas y prácticas no bíblicas, no correctas de Dios y su tendencia a mentir. Por eso en la primera petición le dijo a Dios, versículo 8, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y aquí viene la segunda petición, observen. No me des pobreza ni riquezas, manténme, o en el hebreo provéeme, o déjame disfrutar del pan necesario. Observen la palabra necesario, este es clave para lo que estamos explicando. Esta palabra necesario se puede traducir asignado, como en Génesis 47, 22, o el decreto determinado, como en Job 23, 14. La palabra hebrea aquí en Proverbios 38, traducida necesario, significa esto. Aquí esta frase, el pan necesario, significa esto. Escucha, el pan que Dios decidió darme de acuerdo con su plan. El pan que Dios decidió darme de acuerdo con su plan. Aquí Agur le pidió a Dios que no le diera mucho dinero ni poco dinero, sino que le diera la cantidad que Dios había decidido darle. Esta es una petición sumamente sabia, que refleja un corazón sometido a Dios, que confía en Dios, que reconoce su pecaminosidad, su inclinación a pecar. ¿Por qué? ¿Por qué le pidió a Dios esto? Que no le diera mucho dinero ni poco dinero, sino solo lo que Dios decidió darle. En el versículo 9 nos explica, Proverbios 39. No sea que me sacie, en el hebreo que esté lleno, y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Agur, observen, le pidió a Dios que no le diera riqueza para que no actuara como si no necesitaba a Dios, que no confiara en las riquezas. Y le pidió a Dios que no le diera pobreza, observen por qué al final del 9, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Cómo blasfemaría a Dios? Al quejarse o hablar mal en contra de Dios en enojo, al maldecir a Dios. El problema no era el dinero, sino su corazón, como siempre es nuestro problema. El dinero es amoral, el problema es nuestro corazón. Pero observen de nuevo el final del versículo 8. Otra vez, hermanos, mucha atención. Él dijo, manténme o provéeme del pan necesario, otra vez, lo que tú decidiste darme de acuerdo con tu plan. Vean qué sumisión de Agur al plan de Dios. Esta es una actitud ejemplar a seguir y debido a nuestra soberbia, cómo nos cuesta vivirla. Pero debemos someternos a lo que Dios haya decidido traer a nuestra vida. Este es a lo que nos llama 1 de Pedro 5, 6 y 7, cuando dice ahí, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Claro que el ejemplo supremo de sumisión al plan eterno de Dios es nuestro amado Señor Jesucristo. Lo recuerdan ahí en Getsemaní, en Mateo 26, 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Tu sumisión al decreto de Dios, a lo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo para su gloria en tu vida diaria, tu sumisión a ese decreto se refleja en tu vida diaria. Por ejemplo, recuerda que Dios no es responsable por tu pecado o el de nadie. Dios hace lo que Él planeó desde antes de la creación, aún a través del pecado que Él nunca aprueba ni comete. Y recuerda también que si tú no eres cristiano, eres responsable de dejar de vivir para lo que tú quieres y empezar a vivir para lo que el Señor Jesucristo quiere.
creyendo que su vida, muerte y resurrección es lo único que Dios acepta para perdonar tus pecados. Y ya como cristiano eres responsable de obedecer las Escrituras. Y también como cristianos debemos recordar que Dios cumple todo lo que Él planeó a través de responder a nuestras oraciones de acuerdo con lo que Él planeó. Piénsalo. Si nos sometemos a lo que Dios ha planeado hacer desde antes de que crear el universo, no vamos a enojarnos cuando Dios no nos da lo que queremos. Si nos sometemos a lo que Dios ha planeado hacer desde antes que crear el universo, no vamos a pecar para alcanzar lo que queremos. No vamos a engañar ni manipular a la gente para alcanzar lo que queremos. No porque tú quieras cierto lugar en una escuela o un trabajo específico, no porque quieras estar en cierto equipo deportivo que pide requisitos que no cumples, vas a mentir para tener ese lugar. Si Dios ha planeado que estés ahí, te dará el lugar en ese trabajo, esa escuela, ese equipo deportivo, sin que peques por tenerlo. No porque quieras comprar cierto dispositivo electrónico, o quizás comprar ropa, cierta prenda de ropa, o comprar un auto o una casa, no porque quieras comprar esos bienes materiales, vas a pecar al endeudarte cuando sabes que no lo vas a poder pagar, porque no tienes el dinero suficiente y lo sabes. Si Dios ha planeado que tengas lo que quieres, ese dispositivo electrónico, esa casa, ese coche, lo que sea, te dará el dinero, la manera de tenerlo sin pecar. No porque quieres casarte, vas a exponerte a la tentación saliendo con un incrédulo, ni tú vas a pecar al casarte con un incrédulo. No, si Dios ha planeado que te cases, te dará un cónyuge creyente mientras que tú cumples tu responsabilidad de asegurarte de que realmente eres creyente y estás esforzándote por ser obediente a Dios. Claro, si deseas algo, se lo pides a Dios, no con motivos egoístas, sino sometiéndote a lo que Él haya decidido darte. Como dice Santiago 4:3, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Santiago 4:2 y 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y escucha, aun cuando Dios ha decidido quitarle la vida a personas que amamos, nos duele profundamente, pero debemos someternos a su plan sin quejarnos o enojarnos contra Él, como Job. ¿Recuerdan después de que Dios le quitó la vida a sus hijos? Observen la respuesta o escuchen la respuesta de Job en Job 1, versículo 19, por ejemplo, cuando vienen y le dan el reporte de que un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y por cierto, Dios no solo le quitó a sus hijos, sino todos sus bienes. Era un hombre rico y Dios le quitó todo en un instante usando a Satanás. Y después de que Dios le quitó todos sus bienes materiales y a sus hijos, ¿cuál fue su respuesta? ¿Recuerdan ustedes esa respuesta memorable en Job 1:20? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Esas eran señales de duelo en esa cultura, en el antiguo Medio Oriente. En otras palabras, estaba despedazado, estaba profundamente triste. Primordialmente, obvio, por sus hijos, pero escuchen el resto del pasaje. Y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Solo por su gracia podemos someternos a su decreto confiando con gozo, confiando en que todo lo que Él quiere y hace es perfecto. Que el Señor nos haga como Agur en Proverbios 30, pidiendo a Dios que nos dé lo que Él planeó darnos desde antes de la fundación del mundo, y que confiemos en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y aún frente a la aflicción, que sigamos el ejemplo de sumisión perfecta de nuestro glorioso Señor. Aun cuando le pedimos a Dios que nos guarde o saque de cierta aflicción, eso no está mal. El Señor mismo oró
aunque obvio en una situación muy por encima de la nuestra, pero no está mal que le pidas a Dios que te guarde o te saque de cierta aflicción a ti o a algún ser querido, pero que no se haga nuestra voluntad, sino la suya. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y por estas verdades tan ricas, profundas, pero al mismo tiempo tan consoladoras. Oramos, Padre, que nos deleitemos en que nada sucede por accidente. Nos deleitemos primordialmente en que tú, Jehová de los ejércitos, lo has planeado todo para tu gloria desde antes de la fundación del mundo. Reconocemos, Padre, nuestra debilidad, con qué facilidad olvidamos estas verdades y no nos sometemos a tu decreto, a tu plan perfecto y nos quejamos, pecamos quejándonos, enojándonos, manipulando, pecando de diferentes maneras para salir de situaciones en las que tú providencialmente nos colocas o que nosotros queremos alcanzar de manera pecaminosa. Que tengamos corazones dóciles, sumisos a tu palabra, a tu plan perfecto. Que sigas tú moldeándonos por el poder de tu Espíritu a través de tu palabra para ser como tú, Señor. Reconocemos que nuestra sumisión a ti es imperfecta, tan imperfecta, queda muy corta de donde debe estar. Pero apuntamos a eso, anhelamos eso, que seamos como tú, nuestro amado Señor, que frente a la peor de las aflicciones de recibir la ira del Padre en la cruz por los pecados de todos los que creemos en ti, frente a eso, aunque tú dijiste, si es posible pase de mí esta copa, dijiste, no se haga mi voluntad sino la tuya, y fuiste llevado como cordero que es llevado al matadero en sumisión perfecta. Estas verdades nos motivan a admirar y alabarte por tu sumisión perfecta. El único hombre, el Dios hombre, que se sometió de manera perfecta al Padre. Y te damos la gloria. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere.